En primer lugar, lo que nos interesa no son ideas ni opiniones. No estoy tratando de hablar de usted sobre un punto de vista dado, ni estoy tratando de transmitir ninguna idea, porque no creo que las ideas, las opiniones puedan operar una modificación fundamental en acción. Lo que trae transformación radical es la comprensión de la verdad de lo que es eso. Por lo tanto, no estamos interesados. Las ideas siempre encuentran resistencia. Una idea puede ser contradicida por otra idea, y una opinión puede generar contradicción. Por lo tanto, todo es inútil buscar una resolución de problemas a través de una idea. Como dije, las ideas no producen transformación radical. Y en los tiempos actuales, es esencial que la existencia del mundo, así como en nuestras vidas individuales, una transformación radical, una revolución de los valores. Dicha transformación de valores no puede funcionar mediante simplemente modificaciones de ideas o sustituciones del sistema. Por lo tanto, entendí que no quiero persuadirlo o determinar en relación con un cierto punto de vista. No estoy desempeñando el papel de gurú para nadie, porque no creo que un gurú sea necesario para el descubrimiento de la verdad. Todo lo contrario. El gurú es un verdadero obstáculo para el descubrimiento de lo real. No estoy, ni procientes como guía o jefe inculcando una opinión, creando una organización. Porque la guía siempre es un factor de deterioro en la sociedad. Permítanme sugerir que, antes de rechazar cualquier cosa que diga, examinarlo muy de cerca, sin ninguna tendencia. Es difícil examinar algo sin sesgo ni prejuicio. Pero si queremos entender algo, no debería haber prejuicio. Uno no puede simplemente relegar a ninguna autoridad antigua lo que se dice. Este es simplemente otro método de escape. Lo que quiero probar es llamar su atención sobre ciertas cosas. Mientras lo haga, no te quedes como un simple observador. Porque vamos a realizar un viaje para descubrir todo el desarrollo de la civilización moderna, su esplendor y su catástrofe, en el que están involucrados tanto Este como Occidente. Es un viaje de descubrimiento que emprenderemos juntos para observar directamente, claramente, lo que está sucediendo. Para hacerlo, no necesita guía, no necesita un gurú, no necesita ninguna organización u opiniones. Lo que necesita es una percepción clara para ver las cosas como son. Porque cuando vemos las cosas con esta claridad, surge la verdad. Para ver claramente, se requiere atención. No es una atención esporádica, pero persistente, directa, positiva sin distracción. Y esta es que será nuestra dificultad. Tenemos muchos problemas políticos, económicos, sociales y religiosos, y todos exigen acciones. Pero antes de que podamos actuar, tenemos que saber cuál es el problema. Sería cierto absurdo ponernos simplemente en acción sin conocer todos los elementos de un problema. En general, sin embargo, estamos interesados en la acción, y siempre queremos hacer algo. Hay problemas comunales, problemas nacionales, problemas de guerra, hambre. Hay disecciones entre grupos de idiomas diferentes e innumerables otros problemas. En su presencia, deseamos saber qué debemos hacer. Nuestro impulso, nuestra razón, es completamente no estudiar el problema o el problema, sino hacer algo al respecto. Después de todo, un problema como el hambre requiere mucho estudio y mucha comprensión. En la comprensión, hay acción. Si simplemente actuamos como resultado de una reacción superficial, tal acción es muy vana y solo conduce a más confusión. Ahora, si lo desea, examinaremos muy claramente, sensibiladamente y racionalmente todo el problema de nuestra existencia. No le diré qué pensar, como lo hacen los propagandistas, pero al examinar qué es, aprenderemos cómo pensar en un problema, que es mucho más importante que tener instrucciones sobre lo que deberíamos pensar. Es tan serio, en la actualidad, el problema mundial, tan inminente a la catástrofe, tan rápidamente extendiendo el desastre, que es algo que cada hombre piense solo de acuerdo con una fórmula izquierda o derecha. Una fórmula no puede traer ninguna solución. Solo puede producir una acción restringida a su estándar. Por lo tanto, lo que es principalmente importante es el entendimiento de que estamos en presencia de problemas que reclaman un estudio muy cuidadoso y exento de cualquier plan premeditado o idea preconcebida. No le ofreceré un plan ni le diré qué deben hacer. Pero usted y yo descubriremos en qué consiste el problema. Entendiendo el problema, entenderemos la verdad sobre el problema, que constituye la única forma racional de servirlo.
Si está buscando una fórmula, un sistema, lamento decirle que se sentirán decepcionados, ya que no tiene intención de darle una fórmula. La vida no tiene fórmula. Son los intelectuales quienes tienen una fórmula para imponer vida. En este sentido, debemos ser bien entendidos. Sin una intención sincera, nunca entenderá completamente el problema de la existencia. El problema no es solo hindú, Maharashtra o Gujarati. Al ser verdaderamente infantil, considerarlo así. El problema es universal. Tu problema es mi problema. Y el problema de cada individuo, ya sea en Europa, América o Rusia. Bueno, tengo la intención de ayudarte a pensar correctamente. Usted y yo llevaremos a cabo un viaje de investigación a los problemas de la actual crisis mundial. Para este propósito, necesito invitarlos a cooperar. Usted y yo tenemos que hacer un viaje juntos, y cuando se trata del viaje, debe estar preparado para probar, observar y percibir bien la importancia de este viaje. Por lo tanto, si pueden expresarlo, si desea entender, no solo debe escuchar la exposición objetivamente, sino que pruebe por dentro. No seré dogmático, y es estúpido ser dogmático. Y las personas dogmáticas son intolerables. El hombre que dice que sabe, no lo sabe. Y debemos tener cuidado con esas personas. A medida que encerramos el viaje, necesitamos ver claramente lo que se necesita. La primera cosa esencial es no estar atrapado en ninguna experiencia pasado, nacional, religiosa o personal. Si vamos a emprender un verdadero viaje de investigación, somos perjudiciales para todo lo que nos golpea. Esto es difícil, especialmente para los ancianos. Nunca se basa firmemente en la tradición y la familia. Y para aquellos que tienen una cuenta corriente en los asientos. El más joven estará interesado si los agitamos con una recompensa, si aseguramos la alegría, una posición, una solución inmediata. Por lo tanto, estamos rodeados de dificultades en todas partes. Bueno, ¿y cuál es nuestro problema? El problema común de nuestra existencia diaria es indudablemente sufriendo. El sufrimiento, en diferentes formas, es el destino de todos nosotros. Sufrimos económicamente, socialmente, sufrimos la muerte de alguien. Naturalmente hay un deseo de sentirnos con seguridad. En medio de la inseguridad, la incertidumbre que nos rodea. Deseamos en relación con la comida, la ropa, el techo. Deseamos la seguridad en nuestras relaciones, en nuestras ideas. ¿No es eso lo que buscamos? Queremos estar seguros sobre nuestras posesiones, que pueden ser cosas, personas o ideas. Y en defensa de nuestras posesiones, estamos listos para guerra, mutilación y destrucción. Para estar seguros en nuestras relaciones, nuestras posesiones, nuestras ideas, creamos fronteras, nacionales, creencias, dioses, jefes, etc. Cuando cada uno de nosotros es, de esta manera, buscar seguridad, es natural que haya oposición. Y esta oposición genera conflicto en nuestras vidas. Cuando buscamos seguridad, la existencia es una batalla constante, un conflicto interminable. Y viéndonos en conflicto, viéndonos afligidos, deseamos encontrar la verdad. En resumen, nuestra situación. Ingresaremos detalles a medida que continuamos. Lo que más importa en nuestras vidas es saber cómo evite el conflicto, como para no ofrecer resistencia. Claro, ese es nuestro problema, ¿no? En todo el mundo hay guerras, hambre, lucha, conflicto entre pueblos, entre familias, en la familia y fuera de ella. Hay discordia entre brahman y no frecuentes, entre hindúes y europeos, entre japoneses y estadounidenses, etc. Nuestro problema inmediato es el alimento, la ropa, la dirección. Es saber si es posible producir estas cosas esenciales para todos, para que no haya más hambre en el mundo. Cada parte, cada sistema, a la izquierda o a la derecha, ofrece una solución en conflicto con las demás. Y tú y yo nos encontramos igualmente en medio de la pelea. Política, económica y social. Nuestra existencia es una lucha constante para mantener nuestra posición, para ganar dinero y mantenerla en nuestras manos. Y nos vemos acosados por el problema de la muerte y lo que sucede después de la muerte. El problema de la existencia de Dios,
la verdad, etc. ¿Cómo debemos aplicar a estos problemas complejos? Todos los intelectuales que han estado ocupados con estos problemas y tentados muestra el camino. Han fallado. Esta es la calamidad de la civilización moderna, ¿no te parece? Los intelectuales han fallado, sus fórmulas no son prácticas, y enfrentamos directamente el problema del hambre y las relaciones adecuadas. Lo que nos interesa, por lo tanto, es la acción. Nuestras relaciones. El descubrimiento de una nueva forma de enfrentar estos problemas. Ya hemos visto que si los enfrentamos de acuerdo con las pautas antiguas y habituales, no tenemos modificación fundamental, sino más confusión. ¿Cómo entonces enfrentar estos problemas de una manera nueva? Es muy obvio que no podemos esperar a alguien, un gurú o guía, que viene a resolver nuestras dificultades. Esto es infantil. Es una forma de pensar inmadura. La responsabilidad es suya, y la mía. Y una vez que los jefes y guías han fallado, ya que no hay importancia tiene las fórmulas y los sistemas, no podemos estar sentados como espectadores que esperan que nos digamos qué hacer. Entonces, ¿cómo debemos proceder con estos problemas? Antes de actuar, necesitamos saber cómo pensar. No hay acción sin pensar. La mayoría de nosotros, sin embargo, actuamos sin pensar. Y actuar sin pensar nos llevó a esta confusión. Por lo tanto, necesitamos averiguar cómo pensar antes de saber cómo actuar. Tú y yo necesitamos encontrar la forma correcta de pensar, ¿no te parece? Si solo citamos el Bhagavad Gita, la Biblia o el Corán, no tiene importancia. Citar lo que alguien más dijo no tiene valor. Repetir una verdad es lo mismo que repetir una mentira. Al repetirlo, pensamos que resolvimos el problema y esto es absurdo. La autoridad moderna o antigua no tiene nada que ver con el pensamiento correcto. Solo cuando usted y yo descubramos la forma de pensar correctamente, podremos resolver los problemas formidables que nos desafían. Si esperamos que otros hagan este trabajo por nosotros, estos otros se convertirán en nuestros jefes y nos llevarán, como siempre, al desastre. ¿Cómo comenzar a pensar correctamente? Para pensar correctamente, necesitas conocerte incluso, ¿no te parece? Si no te conoces a ti mismo, no tienes base para pensar correctamente. Y, por lo tanto, ¿qué pensamiento no tendrá valor? No eres diferente del mundo. El problema del mundo es su problema, y su proceso individual es el proceso total del mundo. Es decir, creaste el problema. Y para producir la acción correcta que la resolverá, debe ser capaz de pensar correctamente. Y para pensar correctamente, es muy obvio que necesite conocerse a sí mismo. En estas condiciones, nuestro interés principal no es una mera salvación personal, sino saber cómo pensar correctamente. Mercy, de autoconocimiento. Las personas crean el mundo. El individuo, por lo tanto, es de suma importancia. Tú y yo somos responsables de la brutal confusión en el mundo. Patriotismo, shock de nacionalidades, discordia absurda entre las personas. Lo examinaremos todo más tarde, pero está perfectamente claro que usted y yo somos responsables del sufrimiento del mundo. Y no ninguna fuerza misteriosa. Y directamente nuestra responsabilidad. Y para producir una acción correcta, debemos pensar correctamente. Por lo tanto, tú y yo somos de suma importancia. Como dije, mientras no sepas qué es, ninguna base tendrá que pensar de manera justa. Y esta es la razón por la que es esencial conocerte antes de hacer algo. La gente inteligente dirá tal vez, conocemos muy bien el problema del mundo. ¿Quién dice que esto no quiere? Presentar una solución al problema mundial, sin conocerse, solo significa posponer lo inevitable, ya que el problema del mundo es el problema individual de cada uno. El individuo no está separado del mundo. Comprender a sí mismo no significa partir del mundo. No hay existencia de forma aislada. Ninguna vive de forma aislada. Y no estoy proponiendo un escape a la vida, una esquiva o una retirada de la vida. Todo lo contrario. Solo puedes entenderte a ti mismo en relación con las personas, las cosas y las ideas. Y esta relación siempre existe. Nunca se pierde. El proceso de la relación es un proceso de autoevaluación. No se puede renunciar a las relaciones. Si lo haces, deja de existir. En estas condiciones, lo que estoy diciendo es practicable. No es vago. Pero depende de usted. Antes que nada, darse cuenta del problema
y luego determinar la forma en que enfrenta. Y frente a él correctamente podrá resolver el problema. Es por eso que es de mayor importancia. Te contaré más tarde sobre la forma en que una persona se entiende a sí misma, para que su pensamiento sea correcto, y por lo tanto, la acción correcta, con referencia a los problemas que nos enfrentan. Hay una diferencia entre pensar correctamente y el pensamiento correcto. El pensamiento correcto es estático, mientras que el pensamiento correcto es flexible, siempre se mueve. El pensamiento correcto lleva al descubrimiento, el conocimiento directo, y nos llega a la observación de nosotros mismos. El individuo varía constantemente y, por lo tanto, necesita una mente ágil. Esta es la única forma que conduce a un pensamiento correcto y, por lo tanto, a acción correcta por la cual la confusión actual solo se puede resolver. En vista de la guerra inminente y la devastación atómica de la humanidad, ¿no es algo centrarse en la mera transformación individual? Esta es una pregunta muy complicada que requiere un estudio cuidadoso. Espero que tengas la paciencia para seguirme paso a paso y no rendirte a la mitad. Sabemos cuáles son las causas de la guerra, y son patentes, e incluso una escuela secundaria puede discernirlas. La codicia, el nacionalismo, el deseo de poder, las divergencias geográficas y nacionales, los conflictos económicos, los estados soberanos, el patriotismo, una ideología de la derecha o la izquierda imponen a la otra y así sucesivamente. Las causas de la guerra son engendradas por usted y yo. La guerra es la expresión espectacular de nuestra existencia cada día, ¿no? Nos identificamos con un grupo nacional, religioso o racial en particular, porque nos da una sensación de fuerza. Y la fuerza inevitablemente causa catástrofe. Tú y yo somos responsables de la guerra. Y no Hitler, ni Stalin, ni ningún otro súper escaso. Y muy cómodo decir que los capitalistas o los jefes desorientados son responsables de la guerra. En el corazón, cada uno quiere riqueza, cada uno quiere poder. Estas son las causas de la guerra. Y los responsables somos tú y yo. ¿Crees que está bastante claro que la guerra es el resultado de nuestra existencia diaria? Con la diferencia solo de ser más espectacular y más crucial. Como todos buscamos acumular posesiones, acumular dinero, naturalmente creamos una sociedad con límites y barreras aduaneras. Y cuando una nacionalidad aislada entra en conflicto con otra, la guerra es inevitablemente resultados. ¿Qué es un hecho? No sé si has pensado en este problema. Tenemos la guerra frente a nosotros, y creo que es nuestro deber determinar quién es responsable de ello. Un hombre sensato, sin duda, reconocerá que es responsable, y dirá que veo que estoy causando esta guerra. Y, por lo tanto, dejaré de ser nacionalista. No tendré patriotismo, ni nacionalidad. No seré hindú o seré musulmán y no cristiano. Pero un ser humano requiere esto, una cierta claridad de pensamiento. Claridad que generalmente robamos. ¿Qué se debe hacer? Irracionalmente. ¿Inminente? El ímpetu de la codicia, la fuerza del nacionalismo, puesta en marcha por cada ser humano, ¿será arrestado? No pueden ser detenidos, por supuesto. La guerra solo tendrá miedo cuando Rusia, América, y todos giramos de inmediato y digamos que ya no queremos saber del nacionalismo, que ya no queremos ser rusos, ni seres rusos, estadounidenses, ni alemanes, ni inglés, sino seres humanos. Entidades humanas en nuestras relaciones, buscando vivir felices entre sí. Si las causas de la guerra están desarmadas con nuestros corazones y nuestras mentes, entonces no habrá más guerra. Pero el movimiento de fuerzas continúa con un impulso creciente. Y te agregaré un ejemplo. Cuando una casa está ardiendo, ¿qué hacemos? Buscamos salvar la casa tanto como sea posible y estudiar las causas del incendio. Luego buscamos ladrillos de calidad adecuados, material no inflamable, un mejor sistema de construcción, etc. Y construimos la casa nuevamente. En otras palabras, abandonamos casa quemada. Idénticamente, cuando una civilización se desmorona, se destruye a sí mismos. Los hombres sensatos que se dan cuenta de que no pueden hacer nada para evitarlo. Construir una nueva para probar el fuego. Esta es, sin duda, la única forma de actuar. El único método racional. No de renovar al anciano,
tomando la casa que se quemó. Bueno, si reuniera a todas las personas convencidas de que están realmente libres de las causas de la guerra, ¿qué pasaría? En otras palabras, ¿es probable que la paz se organice? Es lo que eso significa. Vea lo que implica en la cuestión de organizar la paz. Una de las causas de la guerra es el deseo de poder individual, facial y nacional. ¿Qué sucede si fundamos una organización para la paz? Nos convertimos en un foco de fuerza y el cultivo de la fuerza es una de las causas de la guerra. Tenemos guerras continuas y, sin embargo, cuando nos organizamos por la paz, hacemos para tener más poder, precisamente una de las causas de la guerra. En el momento en que nos organizamos por paz, comenzamos a adquirir el poder y, al tener poder, creamos las causas de la guerra. ¿Y qué debemos hacer? Dado que la fuerza es una de las causas de la guerra, ¿debería oponerme a la guerra creando una nueva fuerza? ¿En el proceso de oposición en sí no estoy creando poder? Por lo tanto, mi problema es completamente diferente. No es un problema de organización. No puedo hablar con un grupo, sino solo a ti como individuo, mostrándoles las causas de la guerra. Usted y yo debemos, como individuos, aplicar nuestro pensamiento al problema en lugar de entregarse el uno al otro. Ahora, como en la familia, cuando hay afecto, cuando hay caridad, no necesitamos organización para la paz. Lo que necesitamos es comprensión mutua, cooperación. Cuando no hay amor, hay guerra, inevitablemente. Para comprender el complejo problema de la guerra, el individuo debe aplicarse a él de manera muy simple. Aplicamos al problema simplemente significa comprender nuestras relaciones con el mundo. Si en estas relaciones hay una mentalidad de fuerza, una mentalidad de dominio, estas relaciones inevitablemente crearán una sociedad basada en la fuerza, la dominación, lo que a su vez provocará la guerra. Puedo ver todo esto muy claramente. Pero si hablo de eso con 10 personas y organizo a estas personas, ¿qué hice? Creé una fuerza, ¿no? Como cuento con el apoyo de 10 personas que se oponen a los comerciantes de guerra, también soy responsable de la guerra. No hay necesidad de organización. La organización es el elemento que genera la guerra para la guerra. Existe la necesidad de individuos contrarios a la guerra. Pero si los reunimos en una organización o bajo un credo, nos ponemos en la misma posición que el comerciante de guerra. La mayoría de nosotros no estamos satisfechos con las palabras. Vivimos con palabras sin sentidos. Pero si examinamos muy de cerca, muy claramente el problema, él mismo nos dará la solución. No necesitamos buscarlo. Entonces, cada uno de nosotros debe ser consciente de las causas de la guerra y estar libre de ella. ¿Cuál es la solución a los problemas de la unidad hindú-taya, la amistad entre Pakistán e India, la rivalidad entre el Brahman y los no fructíferos? ¿Debería Bombay ser una ciudad libre o ser parte de Maharashtra? Si Bombay debe ser una ciudad libre o no, si debe haber amistad entre hindúes y mochilas, son problemas iguales a aquellos que se presentan a humanos en todas partes del mundo. ¿Son problemas difíciles o son problemas para niños? Positivamente, era hora de emancipar a estas pobres. ¿Y entonces, llamas momentos de problemas? Cuando te llamas hindú y dices que perteneces a una religión en particular, ¿no estás disputando por palabras? ¿Qué se entiende por hinduismo? Un conjunto de creencias, dogmas, tradiciones y supersticiones. ¿Es la creencia de la religión? La religión es la búsqueda de la verdad, y los hombres religiosos no tienen estas ideas estúpidas. El que busca la verdad es un hombre religioso y no necesita etiquetas como hindú, musulmán o cristiano. ¿Por qué nos llamamos hinduistas, musulmanes o cristianos? Porque no somos verdaderamente religiosos, en absoluto. Si tuviéramos amor, si tuviéramos caridad en nuestros corazones, no haríamos el más mínimo caso de títulos. Y eso es la religión. Debido a que nuestros corazones están vacíos, están llenos de cosas infantiles, que llaman los momentos de preguntas. Francamente, esto es falta de madurez. Si Bombay fuera una ciudad libre, si debe haber blas y no bromas, estos son los momentos de momentos, o son solo una fachada detrás de la cual te escondes. Después de todo, ¿quién es Brahman? Por supuesto, no es el que pone las túnicas sagradas. Brahman es el hombre que entiende que no tiene autoridad en la sociedad, que es independiente de la sociedad. Eso no tiene codicia,
que no busca poder, que está al margen de todo tipo de poder. Este es Brahman. ¿Somos personas así? No lo somos, por supuesto. ¿Por qué, entonces, etiquetamos con un nombre sin ningún significado? Hacemos esto se debe a que esto trae beneficio, nos da una posición en la sociedad. Un hombre sabio no pertenece a ningún grupo, no apunta a una posición en la sociedad, ya que solo produce guerra. Si fuera realmente sabio, poco sobre el nombre que le daría, no adoraría las etiquetas, sino las etiquetas. Las palabras se vuelven cosas importantes cuando el corazón está vacío. Debido a que el corazón está vacío, tiene miedo y está listo para matar a los demás. Este es un problema realmente absurdo en hindús y moslems. Francamente, caballeros, él es infantil, indigno de personas maduras, ¿no? Al ver a las personas inmaduras propagando el trastorno, ¿qué haces? No es bueno devolverlos en sus cabezas. O trata de ayudarlos o alejarse, dejando que se desarmen a gusto. Como les gustan tus juguetes, te retiras y construyes una nueva cultura, una nueva sociedad. El nacionalismo es un veneno, un patriotismo narcótico, y los conflictos del mundo constituyen una distracción de las relaciones directas con las personas. Si sabes eso, ¿puedes seguir condescendiendo con estas cosas? Si te das cuenta de que esto claramente no habrá más división entre hindú y musulmán. Nuestro problema, por lo tanto, es mucho más amplio que el tema de Bombay, debería ser una ciudad libre. Y entonces no nos absorbemos en problemas estúpidos, dejando de lado los problemas vitales. Los problemas vitales están muy cerca de nosotros. En la batalla entre usted y yo, entre el esposo y la esposa, entre usted y su vecino, debido a nuestra vida personal, creamos esta confusión, estas disputas entre Brahman y los no brúricos, entre hindú y musulmanes. Usted y yo competimos por esta confusión, y somos directamente responsables, no ciertos jefes. Dado que es nuestra responsabilidad comprarnos y actuar, debemos pensar correctamente. Y para pensar correctamente, tenemos que tirar las cosas de puiris, las cosas que conocemos de todo falso y sin sentido. Para ser seres humanos maduros, necesitamos deshacernos de estos, los juguetes absurdos, que son el nacionalismo, la religión organizada, siguen a alguien, política o religiosamente. Este es nuestro problema. Si tiene un interés real en esto, entonces, por supuesto, se liberará de todos los actos de los niños, para adoptar ciertas etiquetas nacionales, políticas o religiosas. Y solo entonces tendremos un mundo pacífico. Pero no hay interés en asustar la guerra. No estás interesado en tener paz en el mundo. Se hace cargo de quizás animado por un tiempo y piensa que de alguna manera es hora de sobrevivir. No sobrevivirá. Se habla de la guerra en Hyderabad y la nueva India de problemas comunales, etc. Todos estamos al borde de un acantilado. Toda esta civilización en la que el hombre tenía tanta fe está amenazada con la destrucción. Las cosas que hemos creado y cultivado con tal afecto pronto están en juego hoy. Para que el hombre se salva del acantilado, es necesaria una verdadera revolución. No es una revolución sangrienta, sino una revolución de la regeneración interna. No, la regeneración es posible sin el autoconocimiento. Sin conocerte a ti mismo, nada puede hacer. Tenemos que pensar en cada problema profundamente, y de una manera nueva. Y para hacerlo necesitamos liberarnos del pasado, lo que significa que el proceso de pensamiento debe terminar. Nuestro problema es comprender el presente en su enormidad, con sus inevitables desastres e incredulidad. Necesitamos enfrentarlo todo nuevo. No puede haber nada nuevo si siempre llevamos el pasado con nosotros. Si analizamos el presente a través del proceso de pensamiento. Es por eso que, para comprender un problema, uno debe terminar con el pensamiento. Cuando la mente está tranquila, serena, solo entonces se resuelve el problema. Por lo tanto, es importante entenderse a sí mismo. Usted y yo tenemos que ser la sal de la tierra, profesando un nuevo pensamiento, una nueva felicidad. Si llegaste hasta aquí, es porque esto te habló en algún nivel. Comenta desde dónde estás viendo. Suscríbete al canal. Revisa los enlaces en la descripción para seguir reflexionando. Porque, amigo, amiga, pocos llegan hasta el final. Gracias. Un gran abrazo y hasta el próximo video.